Mi nombre es Cirila Celestino Hernández, estoy estudiando la maestría en Educación Especial en la Universidad IEXPRO. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la interculturalidad en la educación. ¿Qué es la interculturalidad y cómo se manifiesta en la escuela? En el ámbito educativo, la diversidad cultural de la sociedad se refleja en las aulas. La presencia de diversas culturas en el aula no solo ha influido en la convivencia, sino también en los resultados de un rendimiento académico. Combatir asimetrías. La escolar, que conduce a que sean las poblaciones indígenas las que menos acceso tienen a la escuela, las que transitan con mayores dificultades para llegar a ella, las que más desertan y las que menos progresan de nivel a nivel. Más grave aún, la asimetría escolar nos explica por qué los indígenas aprenden menos de la escuela y por qué aquello que aprenden les sirve menos para su actual y futura. Está la asimetría valorativa, que nos ayuda a explicar por qué hay un grupo cultural mayoritario que se considera superior culturalmente a los demás. Esta asimetría debe combatirse con los grupos indígenas, persiguiendo y obteniendo, como fruto de la educación básica, el orgullo de la propia identidad. Pero es evidente que el origen de esta asimetría, de la discriminación y del racismo que ella implica, se encuentra en la población mestiza. Por eso, la educación intercultural tiene que ser para toda la población. Educación para la interculturalidad con poblaciones indígenas. Ofrecer una educación de primera calidad a sus alumnos. Un elemento central de la educación intercultural para estos grupos es el conocimiento de su propia cultura. Además, ofrecer una educación de primera calidad a sus alumnos, tratándose de la escuela de nivel básico. Esto significa asegurar que todos los alumnos logren el pleno dominio de los objetivos nacionales. Las escuelas deben funcionar de manera tal que no generen desigualdades o privilegios al interior de ella. La educación para los indígenas no puede seguirse restringiendo a lo básico, tener que proporcionarse en todos los niveles educativos con esta misma exigencia de calidad. Para la interculturalidad con toda la población. Se pretende que los alumnos de los grupos culturales minoritarios conozcan los aportes culturales de los grupos. 2. Reconocer como valiosos esos aportes culturales y, por lo tanto, respetarlos. Comprender que en la diversidad estriba su riqueza, la suya como individuo y la de su grupo como cultura. Es necesario que conozcan también los aportes culturales de su propia cultura, para que puedan contrastarlos y compararlos. El salto epistemológico entre conocer y reconocer, lo que conduce a valorar, consiste en identificar como el propio ser humano y construir la cultura que caracteriza su ser. Estar e interactuar con el mundo y con los demás a partir de su entorno y sus necesidades. La educación intercultural en escenarios pluriculturales. Las escuelas atienden niños y niñas procedentes de diversos grupos culturales. Este es el escenario de la educación para la interculturalidad que más ha crecido en las últimas décadas a consecuencia de la globalización, el de la realidad multicultural. Suele ocurrir que los maestros ni siquiera se dan cuenta que tienen alumnos de diferentes orígenes culturales. Cuando algún alumno o alumna no habla bien español, la falta de atención a esta realidad específica conduce a que el maestro la repruebe. Los maestros no han sido formados para atender esta creciente realidad y el sistema educativo tampoco está preparado para enfrentarla. La educación intercultural en este escenario significa trabajar educativamente para lograr los niveles de desarrollo cognitivo-afectivo mediante dos saltos epistemológicos fundamentales. Lo primero que debe pretenderse es que los alumnos de los grupos culturales minoritarios conozcan los aportes culturales de los grupos minoritarios, sobre todo de aquellos con quienes comparten territorio.
Para ello, es necesario que conozcan también los aportes culturales de su propia cultura para que puedan contrastarlos, respetarlos y compartirlos. La educación intercultural con grupos mayoritarios implica combatir la discriminación y el racismo, para lo cual se requiere que a los alumnos se les brinden múltiples oportunidades para asumir roles de otros diferentes y para reflexionar sobre dilemas morales, cuyo contenido es cultural y discutir su solución teórica.